Hola, bienvenida a Todas Costuras. Hoy os voy a enseñar cómo cambiar la cremallera de un bolsillo de un pantalón deportivo. Como veis que está rota, se rompe muy fácilmente y entonces ahora la vamos a cambiar. Le vamos a poner una cremallera invisible y ahora vamos a proceder a descoser. Vamos a descoser por la parte de atrás, que es donde está el forro del bolsillo. Con una poquita de paciencia se va descosiendo. Tampoco se tarda tanto en descoser. También vamos a descoser esto de aquí. Y ya le tiramos de aquí. Así. Como es una tela de punto, no le podemos tirar, porque si no la vamos a rajar. Entonces vamos poco a poco. Luego le quitaremos todos los hilos que vamos dejando. Como veis aquí está muy bien cosido, pero lo vamos a descoser también. Que con unas tijeras de punta o con un descosedor que hay para rajar los bolsillos de la automática o de la máquina automática también se puede descoser, que tiene buena punta. Y esto, como veis que está aquí muy bien trabado, pues lo vamos a descoser también. Esta parte del bolsillo, que también lo vamos a descoser. Todo lo que vayamos descosiendo, no os preocupéis que luego se coserá. Así. Seguimos ahora por aquí. Mira, uno ya tenemos quitado. Y ahora vamos al otro. Podemos seguir por aquí abajo, que ya no es más fácil que así. Bueno, como veis, ya hemos descosido, nos falta este trocito, que hemos descosido un poquito de aquí, pero ahora le damos una puntadita a mano, porque aquí la máquina es muy difícil que entre, para cerrar un poquito el bolsillo, que se nos ha abierto de más. Y ahora vamos a limpiar bien el bolsillo, porque estos hilos hay que quitarlos todos. Bueno, como veis ya están limpios, y este es el bolsillo, que está ahora suelto, pero le damos la vuelta y lo vamos a descoser. Que esto es un remallado lo que lleva. Si tenéis remalladura se puede luego remallar, o si no se puede echar un pespunte y sobre la mano, como vosotros veáis. Bueno, os voy a enseñar cómo se descose bien esta costura del remallado. ¿Lo veis cómo es así? Un lado tiene así un pespunte, pero el otro tiene dos pespuntes. Uno es el que hace el remallado y el otro es el punto de seguridad. Entonces es muy fácil. Empezamos por aquí porque hay que abrir este bolsillo, ¿vale? Para podemos meter la cremallera. Entonces cortamos los dos hilicos, uno y el otro. Y en espacios más cortos, en vez de venimos a cortar aquí, cortamos más cerca. Cortamos otra vez los dos. Y es un trabajo que se descose limpio sin hilos, ¿vale? Venga. Y ahora levantamos este hilo. Si se parte, no pasa nada. Vosotros seguís. Está un poco duro. No sé por qué, pero bueno, eso.
vuelta, es muy fácil. Pasa que a veces, por lo que sea, o del lavado del pantalón, los hilos se quedan más difíciles de descoser. ¿Lo veis que sale entero? Y esta parte sin hilos. Cortamos y volvemos. Uno. Ese descose solo. Escoge la marcha. Cortamos, cogemos una puntica aquí y él se sale solo. Y si se parte no pasa nada. Cuesta un poquito, pero vos evitáis de tener hilos. Mirad, ¿veis? A veces no se puede hacer como queremos, pero cogemos la marcha así, ¿veis? Y también podéis hacer así. Que está bien suelto, mirad, hacéis así y cuando se revente, se reventó, pero ya se descose. Así. Y este lado ya está. Ya, mirad. Y ahora vamos a este. Es que es muy fácil. Lo que hay que coger es este. Así. No el equivocado. ¿Ves? Al principio todo parece difícil. Pero no es difícil. ¿Veis que está limpio? Siempre coger este del prespunte. Este que hace la voltica para arriba. Oh, estas tijeras a mí me hacen... Mirad. ¿Veis que hace así? No puedes coger este. Y este es el que hace el punto. ¿Lo veis? Así. Y él sale solo. Bueno. Bueno, como veis, ya está descosido el bolsillo. Y ahora, como hemos abierto de más la cremallera un pelín de más, veis que está un poquito descosido, pues ahora lo vamos a dar unas puntadas a mano. Por el revés, le damos la vuelta así. Como aquí es muy complicado meter la máquina porque es un trocito de 1 centímetro más o menos o 2, pues le vamos a dar una puntada con la aguja. Así. Y le damos unos puntos. No sé si sabéis cómo se le dan unos puntos a mano. Si tenéis alguna duda, pues nos lo decís y os explicaremos en un vídeo cómo dar unas puntadas a mano. Más o menos hasta aquí, que estaba hasta aquí más o menos cosido. Y aquí le damos unos puntitos más para hacer como un remate en el mismo sitio. Y hacemos un remate a mano. Con 2 o 3 puntos, ya está. Y ya cortamos. Y ya lo hemos cerrado. ¿Veis? Y ahora vamos a... Ya lo hemos cerrado, que estaba muy abierto. Cuando hemos descosido, lo hemos descosido de más. Entonces ahora vamos aquí. Si veis que también está un poquito abierto, se le puede dar... Pero vamos, yo creo que está cerrado. Entonces le vamos a cortar el hilo que sobra. Y ahora revisaremos el otro para que también esté de abajo, de la parte de abajo, que esté bien trabajado. Bueno, como vamos a poner la cremallera invisible, vamos a cambiar a esta pata. Hemos quitado la otra y ahora vamos a proceder a cambiarla. Con el destornillador aparente, pues ya está, cambiado. Ya tenemos aquí la cremallera, entonces vamos a proceder a colocarla. La ponemos así. Esto lo metemos para adentro. Y ahora la podemos abrir. Le damos la vuelta al pantalón. La abrimos un poco más, todo. Y ahora
si queréis. Si queréis colocarla bien y no queréis meterla así a la máquina, le podéis echar un pespunte o un hilo. Entonces, le ponemos aquí unos alfileres y vamos a proceder a coserla, así. Esto, lo primero de la cremallera, que quede justo más o menos a la costurita esta que le hemos hecho, y ahora ya, espera, que le vamos a poner el alfiler así. Y ahora ya le metemos en la máquina. A ver. ¿Esto cómo lo hago? Le vamos a pasar un pespunte un poco más retirado de la cremallera para fijarla. borde. Para fijarla. Y así no hace falta ni rematarlo, porque así la vamos a fijar. Ya está, fijada. La quitamos. Pero explica bien. ¿Lo veis? Damos aquí un puntico en el borde Un y ahora puntico. vamos a darlo aquí. Y Que ahora pille. vamos a hacerlo aquí, Eso. que pille Y así- cerca de la cremallera para que ya esté. Así está fijo, no Sí. se mueve. Exacto. Venga. Y ahora le vamos a dar. Nos cuesta aquí un pelín de trabajo porque como está la costura ahí. Bueno, antes le hemos echado un pespunte retirado de la cremallera para fijar la cremallera. Y ahora en los dientes de la cremallera vamos a echarle para fijar ya la cremallera de una. Rematamos y ahora ya le vamos echando el pespunte cerca de los dientes. Espero que se vea y se aprecie bien ahí en el vídeo. Como la cremallera es negra, lo mismo no se ve muy bien, pero vamos. Así. Y ahora ya que llegamos al final, rematamos. Y vamos ahora al otro lado. Bueno, ahora vamos a colocar el otro lado. ¿Cómo lo vamos a colocar? Pues que encajen las dos piezas, aquí que se quede recto. Lo cerramos un pelín la cremallera también para que no se nos... así. Lo cerramos para que se nos quede, ¿veis? Recto, así. Y ahora, si queréis, le hacemos lo mismo que a la otra. Le echamos un pespunte por aquí, más afuera de la cremallera, para fijar la cremallera. Le podemos colocar unos alfileres. Espera, que de aquí también lo vamos a colocar bien, porque de aquí una parte no puede quedar más baja que otra. Entonces vamos a colocarlo por aquí Hay que fijar el principio del y final. vamos a fijar así. Porque la tela es de punto, de este Y esta pantalón, tela, y sí, puede esta variar. tela como es de punto, puede estirar. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y ahora si queréis lo fijamos con un pespunte. Así, exacto. Y ahora vamos a fijar con un pespunte la cremallera. Vemos que esté recto, cerca del cierre, recto. Y ahora vamos a fijar más retirado de la cremallera, como hemos hecho con el otro lado. Vamos a quitar los alfileres porque ya la tenemos fijada. Y no rematamos ni siquiera porque aquí más afuera de la cremallera, de los dientes, vamos quitando estos alfileres. Quitamos Esto es solo para fijar, Sí. no para coser aún. Esto es para fijar la cremallera para que no tengamos, a ver si la queremos fijar a mano, con un pespunte a mano o con un, bueno, aquí he rematado, pero bueno, no pasa nada. Ya cortamos y ahora con estos dientes que tenemos especiales, esta pata, no dientes, esta pata de la cremallera, pues tenemos este lado para este lado. Y si lo queremos coser desde la parte de arriba, lo tenemos que hacer
de este lado, porque esta pata tiene para coser a derecha y a izquierda. Entonces, si queremos coser así, a ver, yo casi que lo coso mejor así. Eso vosotros veréis cómo lo coséis mejor. Si veis que lo coséis, pero vamos, que el bolsillo se puede coser a izquierda y a derecha. Y ahora ya nos acercamos a coser los dientes. Que si vemos que lo hemos separado un poquito, no pasa nada. Vamos a descoser un pelín de aquí, que yo creo que lo he separado un poquito, porque he fijado la cremallera, pero no la he fijado así. La había juntado un poquito más, porque al ser una tela de punto, estira mucho. Ahora, junto a los dientes de la cremallera, vamos a proceder a coser. Y aquí vamos a rematar. Vamos a rematar. Bien rematado. Ahí. Sí, bueno, ahí. Es que si las puntas no están bien rematadas, se puede descoser con facilidad. Bueno, ahora vemos si está bien, pues ahora lo rematamos un poquito mejor, pero vamos. Y aquí también rematamos. Y ahora tiramos y sacamos. Bueno, pues ya tenemos la cremallera cosida. Bueno, como veis ya están puestos el bolsillo y se queda perfecto. Y ahora vamos a cerrar el forro de los bolsillos. Le damos la vuelta al pantalón. Y aquí tenemos, bueno, si queremos vamos a cortar un poquito la cremallera para que no se nos... Le vamos a dar unas puntadas aquí. Vamos a cambiar otra vez la patilla y le vamos a dar unas puntadas aquí para que el bolsillo, bueno, ahora tenemos que cerrar esto también, por lo que veo. Lo abrimos y este lo cerramos. Primero vamos a cerrar este. Lo vamos a colocar así. Y si queréis le ponemos unos alfileres. Y lo podéis hirvanar también. Que las personas que no sepan hirvanar, vamos a enseñarlo ahora mismo. Y también haremos algún vídeo para que sepáis y aprendáis cómo se hace unas puntadas a mano. Y así lo vamos a ir trabando. Está el pantalón del revés, como veis. Los bolsillos abiertos. Bueno, pues ahora el fondo de dentro lo vamos a traer así. Y ahora vamos a enseñar cómo se hace una puntada a mano para que luego veáis cómo se traba. Esto también lo vamos a cortar. Lo cortamos por aquí. Y lo vamos a trabar. ¿Cómo lo trabamos? Pues primero vamos a echarle un pespuntito con la máquina. Como no se va a ver, pues ya está. ¿Mano o máquina? Bueno, o a mano o máquina, como queráis. Ya está. Y así se queda fijo. A este lado también. Y así no se mueve. Vamos. Así. Un remate y ya está fija la cremallera. Señala. Se queda fijado. Y ahora esto lo vamos a traer así, como hemos dicho. Vamos a coger una aguja y le vamos a dar una puntada. Si vemos que lo podemos pasar a máquina, pues lo vamos a hacer a máquina. Y si no, pues lo vamos a hacer a mano, que tampoco es un trozo tan grande. Ahora vamos a proceder a coser esto a mano. Hacemos un nudo al hilo, claro. Y ahora ya le damos unas puntaditas, cogiendo un trocito de tela de abajo, o la cremallera de abajo, y otro trocito del forro del bolsillo.
vamos quitando el alfiler. Y ahora miramos, es que como está aquí trabado, lo mismo no se puede coser a máquina, pero vamos, yo creo que incluso... Ahora miramos a ver si se puede coser a máquina. Porque también se cose a máquina más rápido, por supuesto. Pero bueno. Esta puntada es fácil, es muy fácil. Sirve también para hilvanar las prendas. Si tenéis un hilo de esos que se rompen fácilmente, un hilo de hilvaner, pues también se hilvana así de esta puntada. Y así es para coser a máquina muy fácil. Vamos a quitar este alfiler. Lo hemos cosido a mano, pero si le damos la vuelta así, lo metemos en la máquina y también se puede coser. Rematamos. Y si no queréis coser a mano, pues nosotros lo hemos cosido a mano y ahora lo vamos a coser a máquina. Para que esté de las dos maneras. Si veis que no podéis llegar hasta arriba, pues como ya antes lo hemos cosido a mano, pues ya está cosido. Llegamos hasta aquí, rematamos y ya está listo esta parte. ¿Veis? Ya se ha quedado, bueno, se ha quedado con la puntada a mano y con la máquina. Es decir, que no se nos va a ir nunca. Si veis que aquí se queda un poquillo más eso, pero vamos. Yo creo que ya está, así lo vamos a dejar. Porque es un bolsillo que tampoco se va a ver. Y ahora vamos a cerrar. Y ahora esta parte. Que esta parte es simplemente coser la máquina. Así. Vamos a cerrar el bolsillo para que se nos quede bien. Coser de aquí para aquí, que así lo cierras mejor. Y ahora lo vamos a coser desde aquí para acá, porque si lo ponemos así es peor. Claro. Y así lo hacemos así. De esta parte. Incluso, bueno, para ver, para que veamos también que lo cosemos. Bueno, Que pongan agua, no, pero sí que lo palpamos con las manos. Así. Rematamos y cosemos. Aquí rematamos. Incluso podemos haber cerrado un poquito más la cremallera para coserlo un poco mejor, pero ahora lo vemos. Bueno, así se quedaría, ¿ves? Pero como veis, antes hemos cerrado aquí la cremallera. La hemos cerrado mucho, pero no importa, porque la descosemos un pelín, que no pasa nada. Ya está, un pelín. Y ahora ya le echamos el pespunte alrededor del bolsillo. Y luego lo remallaremos. Vamos a echarle el pespunte alrededor del bolsillo. Vale. Uy, que se nos ha desenhebrado la aguja. Es que este oficio se nos desenhebra la aguja y nos pasa de todo. Nos pasa de todo en este oficio. Bueno, vamos a coser el bolsillo y luego lo vamos a remallar. Rematamos.
Es un vídeo que parece complicado, pero no es complicado. Solo hay que estar atentos en ver paso a paso cómo va montado la cremallera y el bolsillo. Claro, Es fácil. es fácil porque luego en coser el bolsillo se tarda muy poco y en remasarlo pues igual. Y si no tenéis remasadora, pues a mano. Tenemos un vídeo que explicamos cómo remasar a mano, cómo sobre hilar. No sé si lo habéis visto. Y es muy fácil. Y esto lo vamos a coser así. Hasta aquí. Sí, yo creo que es mejor al revés. Bueno, pero le damos la vuelta y no pasa nada, mira. Si vemos que así nos cuesta más, pues lo cogemos y lo hacemos así. Por ahí mejor. Mira. Empezar. Eso está bien porque mira, así nos damos cuenta, cuando estamos haciendo las cosas, nos damos cuenta de los errores o de los fallos. Que eso es bueno, porque así para la próxima vez no nos pasará. Mira, ya hemos acabado. Ya está. Quitamos los hilos y ya está otra vez. Ahora vamos a remallar el bolsillo. Pero bueno, es mejor coserlo desde allí para acá porque así ya está. Bueno, como veis, ya están remallados los bolsillos, le hemos echado el pespunte y ahora ya hemos acabado los dos bolsillos. Aquí están. Cerrados. Perfecto. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, que es gratis. Adiós, hasta el próximo vídeo.